Vamos a dar comienzo a la sesión, a lo que es la primera mesa redonda de este curso. En primer lugar, voy a presentar a las personas que están en la mesa y que van a intervenir y dar forma y contenido a esta mesa redonda. Tenemos tiempo para la exposición y para el diálogo. Vamos a intentar organizarnos del siguiente modo, ¿no? A los ponentes pues os damos 15 minutos para vuestra exposición, y eso no quiere decir que luego, una vez hayáis terminado, si hay algo que queda por decir, si queréis comentar algo que tiene que ver con las exposiciones de cada una, quiero decir, eso ya, ¿no? Podemos dejar ahí unos 5 minutos para que maticéis. Y luego serían aproximadamente, tendríamos unos 45 minutos para un debate, diálogo con las ponentes, para seguir profundizando en el tema de la mesa. Presencia de la Iglesia en los nuevos escenarios. Así se titula esta mesa redonda, en la que intervienen de un extremo al otro Lourdes Azorín, Miriam García y Rosario Echarri. Las conocéis, pero voy a presentaros, a deciros algo más, ¿no?, de lo que es su currículum, para que las conozcamos más todavía, ¿no? Bueno, Lourdes nos hablará de laicado, Miriam de acción solidaria y Rosario de vida religiosa y fraternidad. Lourdes Azorín Ortega es murciana, lo digo porque si está puesto aquí es que uno lo lleva a gala. Es médico psicoterapeuta, licenciada en estudios eclesiásticos y trabaja en Proyecto Hombre. Militante de Acción Católica desde el año 80, desde 1980. Ha sido secretaria general desde el 2003 al 2007 y forma parte en estos momentos del equipo que dirige don Elías Llanes para una puesta en marcha y seguimiento de un proceso de formación dentro de la CEAS que se llama Ser cristianos en el corazón del mundo. Tengo además el gusto de decir que compartimos página, ¿no?, firma en la revista Eclesia, con lo cual eso me satisface mucho por Eclesia y por estar con Lourdes también. O sea que, pues bienvenida y muchas gracias, Lourdes. Miriam García Brisqueta es licenciada en Geografía e Historia, más concretamente en la especialidad de Historia del Arte. Ha participado en varias misiones arqueológicas, que es una pena que no os puedo hablar de eso, que tiene que ser bien entretenido también, pero otro día, ¿no? En una misión arqueológica en Jordania, por ejemplo, o en España, en Gijón. Ha trabajado en la Fundación de Amigos del Museo del Prado y en el año 1999 empezó a colaborar con Manos Unidas, primero como voluntaria en el área de proyectos. En el año 2006, dentro de Manos Unidas, asumió la coordinación del Departamento de Operación dentro del área de proyectos. Ha formado parte también de la Comisión Permanente de Manos Unidas como representante de los servicios centrales y en el mes de mayo del año 2009 fue elegida presidenta de Manos Unidas, cuyo nombramiento fue ratificado, se hizo efectivo en ese mismo año por la Conferencia Episcopal Española. Es miembro del Consejo Pontificio Corunum y ha participado como auditora en el segundo Sínodo de África, celebrado en octubre de 2009. Y Rosa Echarri, que me ha dicho que... Echarri, perdón. Navarra. Bueno, pues Navarra, eso también es un título que hay que hacer público. Es oblata del Santísimo Redentor. Ha trabajado en Italia durante más de 30 años en el área de trata y prostitución y menores en riesgo. Y en estos momentos es la secretaria, ¿no?, si no me equivoco, o es la responsable de la sección de acción social dentro de la CONFER. Bien, pues 15 minutos es lo que tenéis cada una. Yo creo que puedes empezar tú, Lourdes. Vamos a empezar así la presentación, vamos siguiendo por orden, ¿vale?, de izquierda a derecha. Y voy a intentar ser exigente con lo de los 15 minutos,
No sé. Y luego sí que os pido eso, por favor, si cuando ya terminemos, cualquier cosa que quede o incluso si entre vosotras es factible iniciar un diálogo, porque a veces las mesas redondas son como ¿no? cuerpos cerrados que se van sumando, pues si hay posibilidad de que entre vosotras iniciéis ese diálogo, pues muy bien. Estupendo. De todas maneras, eso, que si me paso, dame una señalica, una pata no me puedes dar, que estás muy lejos, pero algo, una patadica discreta. Bueno, yo soy la primera que va a intervenir y me parece que para hablar de la acción social de los laicos en el mundo, pues hay que, en el escenario, pues hay que diseñar un poquito cuál es este escenario, ¿no? Y simplemente, sin pretensión en absoluto de exhaustividad y como brochazo, vamos, de brocha gorda, pero por sí que dibujar un poquito los rasgos de este escenario en el que estamos abocados, que no arrojados, en el que estamos llamados a ser agentes evangelizadores, en el que estamos llamados a ser apóstoles, en el que estamos llamados a asumir con temor y temblor y tiene gracia la cosa, incluido el sentido teológico de la palabra, pues asumir que somos otros Cristos para las personas que nos rodean. Entonces, esta aproximación social breve, yo diría que estamos en un escenario marcado profundamente por el individualismo, que ha despedido sin ninguna nostalgia los grandes relatos sociales para refugiarse en la comodidad de la vida individual. Esto ahora mismo está siendo puesto en cuestión por la crisis y puede ser una de las ocasiones que la crisis pueda fructificar de alguna manera, ¿no? Romper este enclaustramiento individualista en el que estábamos instalados. Un escenario también marcado por la primacía del sentimiento y de la exaltación de la libertad. El sentimiento en el sentido del hedonismo, del me gusta, no me gusta, esto me hace bien, esto no me hace bien. Con todo lo que esto significa de riesgoso. También todas estas cosas, pues como todo en la vida, tienen también su lado positivo. Pero yo creo que ahora mismo están, quizás en esta caricatura suenan demasiado negativos, pero evidentemente que señalan un escenario pues preocupante. Un cambio continuo y acelerado de la sociedad al que el paso humano no está acostumbrado. Y esto plantea unos retos muy difíciles de acometer. La rapidez. Yo tengo una amiga que va a cumplir 90 años y la vida que ella ha vivido es tremendamente diferente de lo que hay ahora. Y la que yo veo que viven mis sobrinos, ya los 53 años que me habitan, es... Yo me acabo de comprar un teléfono y lo miro y él me mira y no lo sé usar. ¿Eh? Me mira y nos miramos. Sí. Una serie de cambios que realmente llevan al hombre con la lengua de fuera, por decirlo de alguna manera. Una mentalidad científico-técnica que ha demandado a los márgenes de la razón y del interés todo lo que no entre en el método científico-técnico. Esto supone para la fe que has pasado a esa marginalidad, pues nos plantea como un gran reto esto de ser capaces de dar razón de nuestra esperanza, de poner de manifiesto la profunda razonabilidad de la fe. Estamos enganchados a la red, esto tiene muchísimas ventajas, pero también tiene muchísimos inconvenientes en todo lo que supone la despersonalización de los vínculos. Esto también es un reto que está ahí, que no se vislumbra muy bien cómo van a ser las personas del futuro, cómo van a ser los vínculos y las relaciones del futuro. Un reto. Hay un pluralismo de ofertas de sentido. Esto es también... Con lo cual nosotros estamos obligados, y esto puede ser también una ventaja para nosotros, a plantear el logos de la fe cristiana. El logos de la fe cristiana. Yo creo que la preocupación de Benedicto XVI por estos asuntos tiene que ver con estas realidades. Hay un profundo malestar educativo que remite a una profunda crisis de la familia. Esto es también un drama de nuestro tiempo.
Estamos instaurados en una cultura de la increencia que ya se viene gestando desde la modernidad, que, como la fe queda al margen de esta racionalidad científico-técnica, etcétera, etcétera, reduce la fe a la esfera de lo privado, de lo irrelevante públicamente, ¿no? En medio de un proceso de secularización. Por otro lado, la posmodernidad está dando vuelta a todo un movimiento religioso basado en la New Age y en el Zen no sé cuántos y en fin, todas estas cosas que de alguna manera ponen de manifiesto esta verdad que nos habita a todos, que es que estamos hechos para Dios. Entonces, para mí esto es una fuente de esperanza, aunque la gente salga por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero esto da cuenta de la dificultad, es decir, que el hombre no se puede concebir sin esa apertura a la trascendencia. Y, de alguna manera, esto es un correctivo que la posmodernidad está poniendo a la modernidad. Estamos en medio de una crisis económica brutal, que también ha puesto en cuestión este progresismo en el sentido económico, de progreso a toda costa, del alcanzar el mayor bienestar, etcétera, etcétera. Yo creo que también la crisis, que duda cabe que va a generar, y esto es un gran dolor, muchísimo sufrimiento y muchas víctimas, pero puede ser también una ocasión de reencuentro con la necesaria austeridad, con la ligereza de una vida sin todas esas rémoras de cosas que llevamos a arrastrar, aunque la presión del sistema consumista sigue siendo feroz. En este escenario, el Papa llama al año de la fe. Y en el fondo, la Porta Fidei es una invitación a la conversión, porque yo creo que todos los cristianos, los laicos por supuesto, pero todos los cristianos, laicos y sacerdotes y religiosos estamos llamados a reencontrarnos o sacarle brillo al proceso de conversión en el que estamos inmersos y a volver a enraizarnos profundamente en la contemplación del rostro de Jesucristo, al encuentro con Jesucristo, del que nace la fe, que es la fuente de la vida nueva. Ese encuentro con Jesucristo nos lleva al encuentro con la Trinidad, nos remite al encuentro con el Dios Padre y con el Espíritu, nos mete en una dinámica comunitaria. El encuentro con Jesucristo nos remite al encuentro con la Iglesia y nos remite al encuentro con los pobres. Profundizar este encuentro, creo yo, que está en el fondo de esta Porta Fidei. Enraizarnos de nuevo en la cepa, Los cristianos laicos de nuestra sociedad, yo creo que el reto mayor que tenemos para poder ser estos testigos que el mundo reclama y que la Iglesia necesita es una identidad cristiana formada. En la Apostólica Nactusitatem, no recuerdo en qué número, seguro que el Antonio se lo sabe, no recuerdo en qué número dice, ¿no?, que lo dice el Concilio Vaticano II, que muchos cristianos solo van a conocer el Evangelio por sus vecinos seglares. Me lo dice con esta palabra así, por sus vecinos seglares. Esto, el CLIM, Cristianos, Laicos, Iglesia en el Mundo, termina con esta frase, ¿no? Es decir, la nueva evangelización o se hace por los laicos o no se hará. Y esto es verdad, pero no terminamos de creérnoslo. Para esto hace falta crear este sujeto evangelizador que es un laicado formado. Y un laicado formado en el sentido de ponerse en forma cristiana, de tener una identidad cristiana que asuma la condición bautismal de ser sacerdotes, profetas y reyes, de ser apóstoles. Entonces, el capítulo 4 de la Lumen Gentium. Yo espero que también este 50 aniversario de la celebración del Vaticano II sirva para que el laicado pueda recepcionar el Concilio Vaticano II. Estamos con que si se ha pasado, ¿qué narices se va a pasar? Yo de los laicos que hay aquí, porque los curas yo creo que incitaría a mentir si preguntara quién se ha leído la Sacrosantum Concilio, que es un ladrillo. Esa no me la he leído yo, la he bicheado, pero es que, en fin, esto no me lo tenga ahí en cuenta, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué laico se ha leído la Dei Verbum?
pues la Gaudium et Spes, que parece que es que le toca más. Entonces, poder asumir esa condición de ser sacerdotes, profetas y reyes en nuestro mundo, apóstoles y evangelizadores, requiere que los cristianos en una edad adulta, madura, podamos hacer una síntesis de fe consciente. No me sirve el barnicillo que a mí me dieron cuando hice la catequesis, no sé, la última cuál fue, la prematrimonial. ¿Alguien cree que con los procesos catequéticos normales que estamos ofreciendo somos personas en condiciones de poner de manifiesto esta razonabilidad de la fe y de desarrollar una identidad cristiana que alcance la vida de las personas, que no renuncie a la dimensión sociopolítica de la fe que es inherente a ella? Necesitamos una formación de una identidad cristiana con enjundia, con una miajica de tuétano en los huesos, ¿no? Parecemos cristianos. Un profesor mío decía de un profesor de, ¿cómo se llamaba? Ay, se me ha ido de la cabeza el maestro del seminario, ¿no? Él lo decía de los curas, pero yo creo que se puede decir perfectamente de los cristianos. Dice, si es que los cristianos de ahora parecen como los polvorones, que hay que apretarlos para que tengan un poco de densidad. Pues sí, pues sí, pues sí. Entonces, una síntesis de la fe madura, personal, encarnada. Una síntesis de la fe que no renuncia a ninguna de sus dimensiones, que asuma con gozo esta dimensión personal, intrínseca del encuentro con Jesucristo, que asuma con madurez la dimensión eclesial de la fe. Por parte de los laicos tenemos en esto un gazpacho fino, ¿no? Porque eso, la fe se queda reducida muchas veces a la cosa de la creencia, del cumplir con los sacramentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una fe que asuma también un compromiso sociopolítico, un compromiso cristiano, un compromiso cristiano. Una síntesis de fe que sea operativa en la vida, significativa verdaderamente, significativa. Desde este punto de vista, el compromiso de los cristianos tiene que ser respuesta amorosa a aquel que nos amó primero. Esta es la raigambre espiritual del compromiso, la fe que nace de ese encuentro y es la fuente de la vida nueva que tira de nosotros hacia el amor, a la respuesta amorosa a aquel que nos amó primero. Y aquí la virtud de la caridad nos convierte en estos discípulos del buen samaritano, que somos testimonio del compromiso con la gente concreta con la que vivimos, solidario, encarnado, cada uno donde está. Si no hay que hacer grandes cosas, hay que ser cristiano en mi familia, hay que ser cristiano en el ámbito cercano, la familia, el mundo del trabajo, mi entorno social del barrio. Claro que otra gente, las organizaciones a las que pertenezco, las mediaciones a las que pertenezco, ahí intentar ser testigo de Jesucristo, como dice la Dei Verbum, con hechos y palabras, teniendo un testimonio cristiano y pudiendo dar razón de esa esperanza, pudiendo decir algo significativo que apunte al que salva verdaderamente, que no soy yo, a Jesucristo. Responsables de la vida social y política, responsables de la vida social y política. Desde este punto de vista, tenemos que formar una identidad cristiana que nos permita enfrentarnos críticamente con la cultura actual y a veces una confrontación martirial, qué duda cabe, con la pretensión de incidir con la mayor eficacia posible en los ámbitos culturales, económicos, sociales, políticos, porque, decía el Papa Juan Pablo II en la Iglesia en Europa, ¿no? La actual situación cultural y religiosa de Europa exige la presencia de católicos adultos en la fe y de comunidades cristianas misioneras que testimonien la caridad de Dios a todos los hombres. El anuncio del Evangelio, de la esperanza, comporta, por tanto, que se promueva el paso de una fe sustentada por costumbres sociales, aunque sean apreciables, a una fe más personal, madura, iluminada y convencida. Yo creo que esto es
la patata caliente que tenemos, porque para hacer esto hace falta tiempo, dedicación, trabajo de los religiosos, de los sacerdotes y de los laicos. Hace falta tiempo. De modo que esta formación basada en la unidad y la coherencia entre la fe y la vida, una formación integradora y unificadora que no reduzca la fe al compromiso ético, ni reduzca la fe a un sentimentalismo gracioso y calentito, que nos permita aunar las dimensiones que, siendo distintas, tienen con frecuencia escindirse, que decía el Kling, la vocación a la santidad y la misión de santificar el mundo, el ser miembro de la comunidad eclesial y ciudadanos de la sociedad civil, condición eclesial e índole secular en la unidad de la novedad cristiana, solidario con los hombres y testigos del Dios vivo, servidores y libres, comprometidos en la liberación y contemplativos, empeñados en la renovación de la humanidad y en la propia conversión personal, vivir en el mundo sin ser del mundo, como el alma en el cuerpo, así los cristianos en el mundo. Christi Fideles Laici, otro gran fruto del Concilio Vaticano II, aporta también una serie de criterios para la actuación y el compromiso de los cristianos en el mundo. No me voy a entretener en ellos, los tenéis ahí, ¿no? Pero yo quisiera destacar una de las características, el compromiso al servicio de la dignidad humana. Y un compromiso desde las realidades más cercanas. Yo muchas veces, cuando acompaño procesos de formación e intento que la gente concrete sus compromisos, la gente se pasma viva porque piensa que eso del compromiso es... Vamos, se plantean hacer la obra del Escorial, porque están deseosos de tener una respuesta grande, y yo no hago más que decirles no. El compromiso que sea decirle buenos días al portero de casa, no pases delante de él como si fuera un mueble. El compromiso en las realidades cercanas, sostenible, pequeño, cotidiano, porque el bien posible es el del que nos van a tomar cuenta. Muy bien. Otro de los elementos, aparte de este servicio de la presencia al servicio de la dignidad humana, es la necesidad de actuar a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Simplemente señalo el reconocimiento teórico y práctico de la dignidad de la persona, la coherencia del compromiso y de la actividad con la fe y la espiritualidad que esa genera, el bien común, la preferencia hacia los pobres y oprimidos, expresada en la solidaridad activa y en la comunión efectiva con ellos, la prioridad de la sociedad sobre el Estado, el progreso de la democracia social, la tendencia a la autogestión, el realismo y tantos otros, ¿no? Simplemente para terminar, yo quería citar un número de Christi Fideles Laici, el número 58. Dice: Dios me llama y me envía como obrero a su viña. Me llama y me envía a trabajar para el advenimiento de su reino en la historia. Esta vocación y misión personal define la dignidad y la responsabilidad de cada fiel laico y constituye el punto de apoyo de toda la obra formativa, ordenada al reconocimiento gozoso y agradecido de tal dignidad y al desempeño fiel y generoso de tal responsabilidad. ¿Con qué espiritualidad? Los laicos tenemos que, también con humildad, con temor y temblor, asumir el deseo a tener el fervor de los santos, a la santidad. Y otra gran obra que yo creo que hay que volver a leerse, que es la Evangelii Nuntiandi, en uno de sus números termina así, y termino con esto. Decía el Papa Pablo VI: conservemos pues el fervor espiritual, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia, con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea esta la mayor alegría de vuestras vidas entregadas. Y ojalá que el mundo actual, que busca, a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo
y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo. De eso se trata. Muchas gracias, Lourdes. Miriam, pues cuando quieras. Aquí creo, ¿no? Después de la bellísima exposición de Lourdes y de la que seguro va a ser también bellísima de Rosario, más me valdría casi callarme, pero bueno, aquí estoy. Quiero dar las gracias a don Fernando Fuentes, director del Secretariado de la Comisión Epistolar de Pastorado Seglar, por estar hoy aquí. Y además quiero agradecer esta invitación porque valoro especialmente esa deferencia, ese honor que supone estar hoy aquí, porque hace unos 12 años, cuando yo entraba como voluntaria en Manos Unidas, en el área de proyectos, una persona me dijo: mira, es importantísimo la formación. Y es muy importante la formación en doctrina social de la Iglesia. Así que hay unos cursos maravillosos de doctrina social de la Iglesia, vete, apúntate. Y allí me senté, era en el aula grande, me puse por en medio y abrí mis oídos, mis ojos, mi corazón, dispuesta a aprender todo lo que pudiese. Y en ese curso aprendí sobre todo una cosa. Aprendí que la doctrina social de la Iglesia giraba en torno y ponía en el centro al hombre con su dignidad plena como hijo de Dios, y que además buscaba su cuidado amoroso, especialmente de aquellos más vulnerables, más inocentes, más indefensos. Me enamoré de la doctrina social de la Iglesia, de sus enseñanzas, me enamoré más aún, si cabe, de mi Iglesia, que ponía ese tesoro de experiencia y de conocimiento. Y hace 12 años, desde luego, nunca me imaginé que hoy estaría sentada aquí. Hoy se hace realidad esa frase de Dios, que los caminos de Dios son inescrutables, y una de San Francisco de Borja, que decía: Dios mío, ¿qué has visto en mí para quererme en tu compañía? Bueno, pues eso me lo pregunto yo todos los días. Entrando en materia, muchas de las cosas que yo también voy a decir, por supuesto, las ha adelantado Lourdes porque las compartimos. Yo voy a hablar principalmente, voy a dividir en 3 partes, de los retos, de las oportunidades y de las propuestas de estos nuevos escenarios y la acción social en estos nuevos escenarios, y hablaré pues desde la experiencia también desde Manos Unidas, ¿no? Empezaré por los retos. Como decía Lourdes, la verdad es que se han producido en estos últimos decenios una serie de novedades que muchas veces no somos capaces de asimilar, entre otras cosas, como decía, por la rapidez con la que se suceden y la cantidad de novedades que se suceden. Muchos son los escenarios inéditos para nosotros, pero indudablemente hay algunos que son particularmente importantes y desde los que estoy seguro que Dios nos quiere hablar. No voy a enumerar todos ni voy a extenderme, pero sí que voy a hacer hincapié en los que son más importantes para nosotros desde nuestra labor de acción social y desde nuestra labor como ONG de la Iglesia, ONG de desarrollo de la Iglesia Católica. Como decía, la sociedad se ha hecho pues más plural. Este quizá es uno de los signos más destacados de esta sociedad que nace. Las culturas tienden a romper sus aislamientos, tienden a ser influidas unas de otras. Esta mañana también Monseñor nos hablaba de que las consecuencias de este movimiento globalizador y de esta ruptura de fronteras a veces son positivas, pero en algunos casos surgen radicalismos peligrosos, hay llamamientos a la violencia. Y también sabemos que eso está afectando a cristianos en diversos lugares. Tenemos, por ejemplo, nuestros hermanos de Nigeria, que nos cuentan su terrible situación.
los sufrimientos por los que están pasando, o en Egipto, pues nos comentaba un obispo las dificultades que tienen, por ejemplo, para trabajar en la acción social, porque el testimonio que dan, pues no quieren que se ofrezca y les, bueno, pues les ponen incluso muchísimos problemas a realizar una acción social con las comunidades que llevan acompañando durante muchos años. También en estos nuevos escenarios, pues nosotros vemos que en esa opción por los más pobres, pues las personas más vulnerables no ya están solamente en los países de ingresos bajos, sino que muchas de estas personas están en los países de ingresos, los llamados países de ingresos medios. Esto está cambiando. También la mujer se ha hecho presente en todos los ámbitos de nuestra vida social, y esto ha tenido consecuencias indudablemente no solo en el interior de las familias, sino en toda la configuración de la sociedad, y por supuesto también ha tenido consecuencias en la configuración de los estilos de vida. Los medios de comunicación, esos medios de comunicación interactivos que dan protagonismo al usuario y que además hacen de todos emisores y receptores. Esto ha producido muchos cambios, además la información fluye de una forma muy rápida y también a veces hemos de decir, bueno, no voy a extenderme, pero también muchas veces de una forma muy superflua, muy rápida, sin entrar muchas veces en profundizar. También en nuestro ámbito han surgido numerosas instituciones de acción solidaria. Esto implica indudablemente que tenemos que tener una necesidad de una mayor coordinación, de un trabajo en red, de revisar los cauces, los procedimientos de colaboración, también indudablemente una mayor competencia y una cosa que también se habla, porque se dice mucho, una mayor competencia en el acceso, por ejemplo, a los recursos económicos. En materia religiosa vemos que son muchos los jóvenes que no aceptan instituciones e iniciativas eclesiales que a nosotros pues, nos sirvieron, pero también vemos cómo hay comunidades que están muy vigorosas, en las que sobresalen muchos jóvenes identificados con la Iglesia y que contagian mucha ilusión y mucha esperanza. Otra de las características era ese individualismo que nos aleja de los demás. Yo he puesto aquí esa curva porque además en época de crisis lo que nosotros estamos también comprobando es que muchas veces ese individualismo hace que nos cerremos sobre nosotros mismos, sobre nuestros problemas, sobre los problemas más cercanos y bueno, pues las personas más alejadas, los que muchas veces han sido olvidados, pues queden aún relegados a un puesto lejísimos de nuestra realidad. Es cerrarse. Podría enumerar muchísimos otros escenarios, pero creo que a lo largo de estas sesiones se hará. Con lo cual, pues voy a pasar un poco a las oportunidades que también como instituciones de la acción solidaria de la Iglesia, pues oportunidades que también nosotros tenemos. He cogido este texto de los lineamientos de la nueva evangelización para la transmisión de la fe, en la que nos dice que existen temas y sectores que han de ser iluminados por la luz del Evangelio. Bueno, pues todo esto, todos estos nuevos escenarios, todas estas indicaciones para iluminar temas y sectores con la luz del Evangelio, indudablemente es un gran reto para la Iglesia. Pero son unos escenarios donde tiene que estar presente, debe de hacerse presente y ha de anunciar hoy, como siempre lo ha hecho, el Evangelio de Jesús. He elegido esta diapositiva porque muchas de las instituciones eclesiales que trabajamos en la acción social tenemos una serie de características específicas y aportamos una riqueza que creo que es significativa.
entre esas riquezas que voy a intentar, oportunidades o riquezas que tenemos, pues una de ellas es la presencia de la Iglesia a través de esta acción solidaria, que es muy significativa en el mundo, tanto si miramos cuando trabajamos con las personas de aquí en la acción interna española, como cuando hablamos de ONGs de desarrollo y del ámbito internacional. Y es una presencia reconocida por la sociedad y por amplios sectores, aunque no sean católicos, frente a intentos de cerrar, digo intentos malintencionados, de encerrar a la Iglesia en las sacristías, pues las instituciones de acción social. Incrementamos su presencia pública y lo hacemos en un ámbito que es socialmente visible y que está bien aceptado. Como digo, he elegido esta porque para nosotros, por ejemplo, el Premio Príncipe de Asturias fue un momento en el que constatamos que recibimos apoyo de todos los sectores de la sociedad. Eso fue un premio por sí mismo, es decir, de distintos partidos, de distintas ideologías, de distintos ámbitos de la sociedad, apoyaban y bueno, pues confiaban y creían en esa labor. Algunas de las organizaciones somos iniciativa de la sociedad civil, por lo cual enriquecemos la vida pública con otras perspectivas y hacemos realidad lo que deseaba la Gaudium Spes, que nos decía que intentásemos que no todo quedase en manos exclusivamente de los políticos. La verdad es que nos llaman a participar, nos tienen en cuenta y ahí tenemos también uno de los retos. Somos organizaciones de acción que estamos cerca de la vida, cerca de los problemas cotidianos de nuestros hermanos, vivimos y miramos las necesidades de las personas más vulnerables, de los más pobres y formamos parte del rostro samaritano de la Iglesia. Aportamos valores que son necesarios en nuestra sociedad y también aportamos los principios de la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto, la opción preferencial por los más pobres, la prioridad de la persona, la búsqueda del bien común, la búsqueda del destino universal de los bienes, la aspiración a la justicia, la subsidiariedad, el desarrollo humano integral, el protagonismo de las personas en su propio desarrollo, el voluntariado, el espíritu de gratuidad, de servicio. Y tenemos otra característica, es que superamos fronteras y países y fomentamos pues, la paz y la convivencia entre culturas, razas, religiones. Y de esta forma sencilla, pues intentamos luchar por un mundo más acorde con los valores del Evangelio y colaborar con él, con el Señor, en la construcción de la gran familia de hijos de Dios. Queremos abrir caminos de futuro para seres humanos concretos. Nosotros trabajamos pues, colaborando con numerosos misioneros, hermanos, ONGs locales, pues llevando aliento, apoyo, pozos, clínicas, escuelas, montones de instituciones, formación, y somos, pues humildemente, de nuevo digo, pues una de las formas de expresión de esa apertura de la Iglesia al mundo que quiso el Concilio Vaticano II. Estrechamos los lazos entre la gran familia humana y intentamos fomentar una cultura de compromiso solidario con las realidades más duras de este mundo. Somos muchas veces también signo de esperanza, porque podemos transmitir a nuestra sociedad las cosas que se pueden hacer, la cantidad de personas que hay derramando su vida por los demás. Y queremos fomentar un estilo y un talante humanos dentro de esta Iglesia experta en humanidad y, como nos decía el Papa en la Deus Caritas Est, en el número 31, en el sentido de que la competencia profesional solo no basta en las instituciones, sobre todo por supuesto, las instituciones caritativas de la Iglesia, pues la Deus Caritas Est nos recordaba que los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención solo técnicamente correcta. Necesitan humanidad, necesitan una atención cordial. Intentamos hacer realidad lo que decía la Gaudium Spes,
de intentar que desaparezcan lo más rápidamente posible las enormes diferencias económicas que existen hoy y que frecuentemente aumentan en el mundo, con el respeto a las personas y a las características de cada pueblo. También intentamos difundir pues, que todos los bienes que Dios ha destinado a la tierra son para el uso de todos los hombres y que deben de llegar a todos de forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Esto puede parecer muy soberbio. Por Dios, no pretendo eso, sino todo lo contrario. Nosotros sabemos que esto no es mérito nuestro, es mérito de toda la Iglesia. Antes le decía a la hermana Rosario que le daba las gracias, porque gracias a su labor pues podemos hacer un desarrollo humano integral y además, bueno, pues también mucha gente de buena voluntad que nos ayuda y sobre todo porque Dios está con nosotros. Pedro Escartín, que escribió la historia de Manos Unidas, decía que es gracias a esa fe la que nos hace que lo que tenemos, que son 5 panes y 5 peces, puedan alimentar y puedan convertirse y multiplicarse, ¿no? En cuanto a las propuestas, pues yo diría que en esa actitud y en ese estilo que se nos pide o en cómo transformar estos escenarios, pues no podemos hacerlo con añoranza. Tenemos que construir desde cimientos sólidos, firmemente arraigados en Cristo, pero ante necesidades nuevas. He elegido esta fotografía porque es, por ejemplo, prevención del SIDA a través de jóvenes. Son jóvenes que ayudan a otros jóvenes a la prevención del SIDA y a través del RAP, es decir, firmemente arraigados en nuestros principios, pero buscando soluciones nuevas. Tenemos que llevar un mensaje liberador y esperanzador y pensar que realmente nos ponemos al servicio de la persona, sin ningún otro interés. La persona tiene un valor especial, único. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Somos hermanos, hijos de Dios. Entonces, ese valor pues, nos tiene que hacer que no trabajemos al servicio de nada más que de eso, no de otro interés. Y, por supuesto, no al servicio de un interés particular, de satisfacción personal o de incluso mayor gloria de la institución. Fomentar el diálogo entre las iglesias, entre la Iglesia de América, de África, de Asia, las iglesias católicas. Necesitamos cultivar la formación del corazón, cultivar nuestra mirada. Antes Lourdes nos lo decía, la formación. La espiritualidad da un fondo auténtico a la acción, nos permite ir descubriendo y revisando nuestro estilo de vida. Es un espacio necesario para que llegue a nosotros la luz y para que quepan en él los demás. Sin esta espiritualidad, nuestras fronteras se estrechan, nuestra mente también se estrecha y se debilita y no podemos escuchar al prójimo ni mirar al prójimo. Necesitamos impulsar la militancia de los laicos como pueblo de Dios y fomentar la responsabilidad de estos, en especial, pues, por ejemplo, de las instituciones como asociaciones públicas de fieles, como es Manos Unidas, porque tenemos que dar testimonio de fe, tenemos que ser fuego que encienda otros fuegos. Y también me gustaría compartir que Manos Unidas para mí ha sido un espacio de fomentar la fe, de crecer en la fe, y lo he visto en muchas otras personas. Cuidemos de esos espacios, fomentemos esos espacios de crecimiento, de fortalecimiento de la fe. Y, por supuesto, no impongamos, pero seamos valientes. No hagamos una dicotomía entre la labor social de la Iglesia y otras tareas. Seamos valientes, defendamos nuestra identidad, no impongamos, pero demos testimonio sin complejo de qué es lo que nos mueve, porque nos mueve el amor de Dios y eso es nuestra gran fuerza. Creo que para transformar esta sociedad en una sociedad nueva, pues necesitamos mucha fe, mucha caridad, mucha esperanza. En el mundo de la cooperación hemos tenido muchísimas herramientas
muchísima metodología, fantástico, fenomenal, es buenísimo, pero necesitamos fe, esperanza, caridad y pidamos a Dios que, como dice en la carta a los filipenses, que Dios active en nosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor y que tengamos una fe fuerte para que seamos, como os decía, capaces de ser fuego que enciende otros fuegos en este espacio de la acción social, que es un lugar ideal para el compromiso de los hombres y de las mujeres creyentes y para que otros vean un testimonio de alegría y de amor en nosotros. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Bueno, pues hermana, vale, te toca. Bueno, pues gracias. Seguramente que comunicaré a Confer este agradecimiento de Manos Unidas por la colaboración que existe a amplios niveles entre laicos y religiosos. Y esto, pues, que se ponga en evidencia en este contexto es una muy buena noticia, ¿verdad? Tanto quiero agradecer, pues, a los organizadores de este curso, a Fernando, la oportunidad que nos ofrece a Confer de poder participar en esta mesa redonda con un tema tan importante y bonito como es la vida religiosa y fraternidad. Este evento es una excelente manera, creemos, de festejar, pues, el 50 aniversario del comienzo del Vaticano II. Un poco os quería decir algo sobre Confer. Quizá ya lo sepáis, ya conozcáis Confer. Si conocéis Confer, yo paso. Si no, una palabrita. Bueno, pues Confer es la Confederación de Religiosos y Religiosas aquí en España. Es un organismo de derecho pontificio. Está constituido por superiores mayores de los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica, como legales representantes de toda la vida religiosa. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué Confer? Bueno, pues tiene la finalidad de animar, servir y promover la vida religiosa, procurando la unión de los esfuerzos de todos los miembros que la forman y estableciendo la conveniente coordinación y cooperación con la Conferencia Episcopal Española y con los obispos de cada una de las comisiones donde se haya un trabajo compartido. La animación se lleva a cabo por áreas dentro de Confer. Acción social está dentro del área de justicia y solidaridad, que está formada por 3 sectores, que es inmigración, justicia y paz y acción social. Bueno, pues en esta área, pues para nosotros es importante y encuentra su fuerza en la espiritualidad de la Encarnación, que contempla la historia, la realidad y especialmente el clamor de los más pobres. Aquí nos unimos todos, ¿verdad? La elección de Cristo, sus preferidos, como lugar de la presencia de Dios. Desde el sector de acción social en este trienio se está dando prioridad a 2 ámbitos, porque la acción social es inmensa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos 2 ámbitos? Pues es un poco la infancia y adolescencia en riesgo y el otro sector, a mí muy querido, la trata de personas con fines de explotación sexual. En estos sectores se trabaja en red con Cáritas Nacional, con la Comisión de Pastoral Social, Justicia y Paz. En el año 2010 se publicó un libro, un texto, Trata de personas con fines de explotación sexual, propuestas de acción pastoral y social, del que Fernando sabe mucho, ¿verdad? De este texto y de su elaboración. Actualmente se está preparando, pues, una reflexión para ofrecer a las diócesis sobre el tema del fracaso escolar. Bueno, pues un poco a modo de introducción merece la pena recordar que Juan XXIII, al convocar el concilio, tuvo el propósito de reorientar la Iglesia hacia cambios fuertes. Y gracias al concilio, la vida religiosa fue enriquecida por una rápida transformación. El decreto Perfecte Caritatis, pues, supuso como la brújula a que iba a orientar el camino de la vida religiosa. Se nos dijo de volver a los orígenes
y se intentó recuperar la frescura de los fundadores, la sencillez, el compromiso con los más pobres. Toda congregación religiosa ha nacido como respuesta a una necesidad social y eclesial. Y aunque sí hubo muchas divisiones, ¿verdad? Pues ¿quién no sabe de lo que ha sucedido en la vida religiosa, todo el movimiento que hubo? Todos estos no han podido opacar el particular movimiento renovador e inspirador. Todos hemos hecho este trabajo estupendo de volver a los orígenes. Y también el Concilio Vaticano II redescubrió la importancia básica de la fraternidad en la vida consagrada. La fraternidad se presenta como la vivencia fraternal del Evangelio y se dice que en ella radica su principal testimonio. La vida religiosa ofrece el testimonio más fuerte en la vida de fraternidad. El contexto social, pues casi lo voy a saltar un poquito porque ya me lo han expuesto muy bien tanto Lourdes cuanto Miriam y el tiempo es poco, pero sí que quiero hacer referencia pues al informe FOESA, que en el 2012 nos habla del posible incremento del número de personas en situación de pobreza, exclusión social para los próximos 5 años, del endurecimiento del actual periodo de crisis, del desmantelamiento de las coberturas sociales, que ya hemos hablado también esta mañana, la incapacidad de la política para resolver los problemas derivados de los errores y abusos cometidos. Y en este contexto, individualismo y todo lo que sabemos de la crisis, pues quizá nos decía Imanol Zubero, precisamente en unas jornadas de Confer, que quizá nos hemos preocupado más de los problemas, pensando al cómo hacer las cosas, al gestionar las realidades, y no nos hemos preocupado tanto de los problemas que tienen que ver con los valores, con los ideales, los horizontes y los proyectos comunes. En este contexto es importante, pues, saber que la vida religiosa lo que quiere es comunicar esperanza y no olvidar desde dónde se mira la historia. Y el Evangelio nos obliga a mirarla siempre desde los desheredados, desde los nadies, desde un poco los últimos, ¿no? Y en esto pues os puedo decir que de verdad a mí las mujeres con las que han salido en situaciones de prostitución o que están, pero que de verdad muchas veces pues la mirada a Cristo nos unía. En este contexto, la experiencia de fraternidad propuesta por el Evangelio es urgente y creemos que la vida religiosa puede ser signo profético contra el individualismo, con todos los límites que se quieran añadir. Bueno, ¿y la vida religiosa de dónde viene? ¿Qué es? Seguramente que ustedes saben muchísimo de la vida religiosa y el tiempo pues apremia. ¿Qué diría sustancialmente? Pues que la vida religiosa todo comienza en un encuentro de los discípulos con Jesús. Sabemos que Jesús hace una propuesta, que ellos se sienten un poco interesados y dicen, vamos a ver dónde vive este tío Jesús. ¿Qué hace? A ver qué hace. No sabemos lo que hicieron aquella tarde, desde las 4 de la tarde en adelante, pero sí sabemos que se quedaron con él. Y esto pues es importante. ¿Qué es lo que sucedió después de aquel encuentro y de aquella tarde? Pues que formaron una comunidad. Forman una comunidad, Jesús les pide unas cosas, les pide que rompan con un pasado, que dejen trabajo, familia, ideas, proyectos, excursiones o lo que queramos, y les hace una propuesta que les gustó. ¿Cuál era la propuesta? Pues de salir de misión, de formar un grupo, estar con él, una familia, una comunidad, una fraternidad nueva, basada en el principio de que tenemos un Padre, y les manda a ir por ahí, a llevar un mensaje, la itinerancia, la misión, el no estar fijos en un sitio, sino que el mundo no tiene fronteras. Vamos a llevar este grande mensaje de esperanza. Tenemos un Padre, somos hermanos, y en base a esta fuerza y en base al mandato de esta comunidad, de ahí va a surgir la misión. Somos llamados, convocados para una misión. El ser convocados, si no está la misión, pues que tendría como que no tiene significado en la dimensión de Cristo, en su idea. Entonces, desde ahí es de donde surge
pues la vida religiosa, ¿no? Estupenda experiencia de cristianismo. Y la fraternidad, con lo que se dice de la vida religiosa, ¿verdad? De todo. Bueno, oye, pero estamos y creemos en ella. Y ya está. Pues nos dice, no, yo aquí tenía, pues me he estado leyendo el Porta Fide, el grande documento de la Vita Consecrata, ese documento de Juan Pablo II extraordinario. Yo os invito a que lo leáis porque de verdad es maravilloso. Gaudium et Spes, Perfecte Caritatis, pero de verdad que la Vita Consecrata es un regalo que se nos ha hecho a la vida religiosa. Entonces la fraternidad no es solo un sentimiento filantrópico, sino que es además, Jesús nos revela esta dimensión familiar que nos permite de entender con sentido profundo los vínculos de hermandad en Dios. A lo largo de la historia, la vida religiosa ha experimentado la fraternidad y lo ha encontrado como punto fundante, la fraternidad al centro de la vida religiosa, desde el principio. Y así vamos a recordar un poco Pacomio. Pues Pacomio, desde el principio de la vida religiosa, su grande preocupación, ¿cuál era? La vida de fraternidad y comunión entre los monjes. ¿Y por qué? Pues porque Pacomio sufre por la falta de la fraternidad en la sociedad de su tiempo. Invita a sus frailes a llevar el peso de los hermanos y a ser solidarios con todos los hombres. La fraternidad es para él vida de amor intenso y de servicio al mundo. Esto sucede más tarde, en el siglo XIII, pues con los franciscanos, por ejemplo, ¿no? Toda esa dimensión, esa corriente que impulsa a los mendicantes. Vivir al interno del grupo la fraternidad y esta fraternidad vivirla también con los demás, fuera. O sea que esto que ya se nos decía antes, estas dimensiones y que también el relator precedente decía, ¿no? Con la historia, la vida, pues todo se va como un poco nublando, ¿verdad? Como que los grandes deseos, a un cierto punto como que se nublan y como que desaparecen, como que se cosifican. Pero de nuevo viene el espíritu y dice, oye, que te he llamado para algo, no te quedes aquí. Y resulta que después, pues fíjate, en el siglo XVI, también, ¿qué tenemos? Pues que en los conventos se organizan por clases, ¿no? Y que si los superiores, los legos, los no sé qué, dicen, no, vamos a redescubrir la fraternidad. Y se redescubre el grande y se quitan todas estas clases que se habían organizado al interno de los conventos para que la fraternidad vuelva a brillar. Y de nuevo caemos otra vez en no sé qué cosas, ¿verdad? Humanas, unas piedras que hay por ahí por el camino. Y los años anteriores al concilio, ¿cuál era la situación? Pues era como una situación, se daba peso a la colectividad, a la observancia, las reglas, que eran buenas, yo no digo que no, y que debajo de todo eso seguramente había, debajo de todos esos aspectos negativos, como mucha santidad a la que hacía antes Lourdes alusión, mucho deseo del encontrar a Dios, esa búsqueda de Dios, ¿no? Pero bueno, y llega el concilio, dice, atención, la fraternidad, y otra vez que la historia nos mueve, y nos dice, oye, a ver la fraternidad, ¿cómo se entiende? Bueno, pues el concilio nos dice que la fraternidad es la vivencia del Evangelio, ya está, la vivencia con fuerza, con fuerza y con convicción. Y la fraternidad, dice, hace de la vida religiosa un signo, independientemente de lo que haga. Puede ser dedicarse a la educación, enfermos, todo tipo de clases de acciones sociales que queramos. Puede hacer ninguna. Pero la fraternidad de por sí identifica la vida religiosa. Bueno, y entonces esta fraternidad, ¿qué es lo que nos pide? Pues un poco nos pide fidelidad, ¿a qué cosa? Al carisma congregacional. Cada congregación tiene un carisma que es un don del Espíritu al que tenemos que ser fieles, el que tenemos que redescubrir y que ese don tiene que ser al servicio de los hermanos, de la sociedad, porque cuando el Espíritu lo ha puesto, por algo es. El Espíritu yo creo que no es tonto, ¿verdad? Y que sabe bastante de qué necesitamos. Estos carismas, si no los hacemos relucir, estamos ahí pues como que con una deuda, ¿no? La vida de fraternidad, ¿qué exige además?
pues exige una prontitud para acoger al hermano, al otro como es, así, sin más, sin juzgarlo, aceptando la diversidad, aceptando lo nuevo que me trae el hermano, mayor o menor que sea. Desde la fraternidad que se me pide, pues una disponibilidad para el servicio, para la misión, si no, no tendría significado. Las comunidades religiosas y la misión asume un valor si soy mandada por la comunidad. Y esto me evita y me ayuda a no caer en el individualismo. La comunidad es como el lugar donde se discierne qué es lo fundamental, lugar de discernimiento, qué es lo que quiere Dios hoy aquí de nosotras. ¿Tendremos que estar aquí o nos tendremos que marchar a otro lugar? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Y cómo sé si estoy haciendo lo que Dios quiere? Si yo miro al pobre, a mi hermano, a mi Señor, y ahí veo lo que Él necesita. Entonces, en mi caso concreto, como Confer, tendremos que mirar las necesidades globales de la vida religiosa. Tendré que mirar cuál es la situación de la mujer, en mi caso particular, de la mujer en situación de prostitución. ¿Cuáles son las necesidades que tiene, sociales, políticas, económicas? ¿Qué más me requiere la fraternidad? Ponerlo todo en común. Lo material, lo espiritual, todo. No me pertenece nada, lo tengo que poner en común. Si yo me quedo algo, muere, no tiene significado. Otra cosa que me requiere la fraternidad, que me pide, es vivir lo inter. Será intercongregacional, será lo intergeneracional, será lo trabajar con el laicado, trabajar con la jerarquía, trabajar con todos, lo inter, no estar dentro de nosotras mismas. Entonces también la vida religiosa y la fraternidad me llama a ser profecía, y paso porque... No, va bien, ¿eh? Bien, pero... Me quería parar un poco en la experiencia de Confer. Confer, pues, delante de la crisis, allí en el 2007, 2008, dice, oye, aquí estamos en plena crisis. Nos llegan inmigrantes que nos hablan de crisis, gente sin casa que nos habla de crisis, gente que no tiene que comer, ¿qué hacemos? Entonces, desde Confer, desde el área de Justicia y Solidaridad, Acción Social, se envió un cuestionario a todas las comunidades de España. Y, pues, ¿por qué? Pues porque creemos en la fraternidad y en la comunidad. Vamos a decirnos, vamos a comunicar qué es lo que hacemos, porque lo que no se le ocurre a uno, se le puede ocurrir a otro. Vamos a ver cómo compartir este don. Entonces se pedía, vamos a compartir acciones y opciones comunitarias o provinciales ante la crisis económica. Contestaron, ahora no recuerdo exactamente, pero más de 100 comunidades, 100 y algo habrían contestado. Las respuestas que ponían de manifiesto que la implicación de la vida religiosa en España en ese momento era significativa. Aparecían gestos, apuestas, actividades que apuntaban a paliar situaciones puntuales. Se hablaba mucho de hay que superar el asistencialismo. No podemos estar haciendo la caridad goteando, a gotas. Que Cáritas, vamos a trabajar con Cáritas. Pero es que la situación es que nos lo pedía, porque si te llega una familia que no tiene para comer, vamos a hacer filosofías. Pues no, hay que no pueden pagar los libros, que no, tienes que salir al tanto. Entonces estas situaciones puntuales se estaban afrontando. Se estaba aumentando la colaboración económica con Cáritas, compartir dinero, se compartía alimentos, bienes, poner a disposición inmuebles. Hombre, pues salieron bastantes proyectos alternativas a la vivienda. Pues había estructuras que en vez de alquilarlas, pues se ponían al servicio de la gente que no tenía casa. Recuerdo que dijeron, bueno, esto lo tenemos alquilado, vamos a quitarlo y lo ponemos a disposición de estas madres con hijos que no pueden pagarse el alquiler, ¿cómo se dice?, la escuela para el niño y no sé qué más cosas. Entonces, bueno, pues por lo menos la habitación, la vivienda, vamos a hacerlo así. Y después, educar a la autogestión. Pues de estas experiencias había bastantes. Varias comunidades reducen sus gastos en compras, obras, otras comodidades,
para poder compartir con personas que tienen mucho menos. No solo ayudamos con nuestra presencia, sino compartiendo nuestro poco, nuestros 5 panes y nuestros pocos peces, como decía el presidente de Confer en el saludo que nos hizo a inicio de año, ahora que un discurso muy oportuno. En otros casos se apuntaba a colaborar en la construcción de un mundo distinto, en un modo de gestionar lo nuestro en modo distinto. Lo que se quería era cambiar la mentalidad, intervenir para un cambio estructural. Se veía que se crecía en la conciencia de ser ciudadanos, de ser ciudadanas, en unirnos a otros para las protestas, para alzar la voz, para ponernos socialmente y políticamente cerca del que no tiene. No para ser voz de los que no tienen voz, sino para estar con ellos y junto con ellos reclamar unos derechos. Bueno, pues ahí vimos que la Iglesia, que la vida religiosa no estaba completamente ausente, sino que quería participar. Hoy podemos vivir la crisis, todavía nos cuestionamos, desde el área Justicia y Solidaridad y Acción Social nos cuestionamos continuamente. Tuvimos en noviembre una reunión con superioras generales de 80 congregaciones más o menos y allí se habló del problema de la crisis. ¿Cómo afecta hoy la crisis a la vida religiosa? ¿Qué respuesta queremos dar? Entonces vemos que la crisis puede ser un motivo de frustración, no conseguimos, pero también es un motivo y una ocasión de conversión. ¿Qué es lo que estamos? De preguntarnos de nuevo, ¿qué es lo que estamos haciendo? La crisis puede ser una palabra de Dios, un signo de los tiempos, es un signo de los tiempos, es palabra de Dios, porque es lugar del pobre. Entonces, desde ahí yo me tengo que convertir. Y nos preguntamos con Pedro Casaldáliga, ¿queremos salvar el sistema o queremos salvar la humanidad? Como vida religiosa, pues decimos que queremos salvar la humanidad. ¿Y cómo? Es mucho, ¿verdad? Es mucho decir. Pero bueno, queremos ponernos al lado de la humanidad, estar con la humanidad. ¿Y qué queremos? ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, pues nos replanteamos. Y yo creo que esta asamblea, junto con la vida religiosa, nos podemos replantear. ¿Queremos vivir la austeridad de vida? Sí. La austeridad de vida, como nos recordaba don Vicente, pues una austeridad entendida como preocupación por la salvaguardia de la creación, entendida como responsabilidad hacia el hermano. Creemos en la solidaridad, que hace que el hermano no sea algo distinto, sino que sea que yo mismo, sea mi prolongación. El hermano es mi parte. Queremos continuar la cooperación con otros organismos que nos ayudan a salir de nuestras estructuras, ¿no? Que nos ayudan a vivir la fraternidad. Estamos dispuestos todavía a reducir más nuestro consumo para compartir más. Apostamos por un consumo responsable. Valoramos la importancia de trabajar en red, y esto creo desde Confer está en la red española contra la trata de personas, pero está en pobreza cero. Ahí aparecía en una de las diapositivas uno de los compañeros de Confer, Saborido. Estamos en muchas redes, la vida religiosa, que se conoce y que no, a modo de lievito, a modo de levadura, pero estamos. Y nos urge impulsar la banca ética. ¿Queremos nosotros, como religiosos, dónde tenemos nuestros ahorros? ¿Para qué ahorramos? ¿Queremos que eso sea en beneficio del hermano? Pues quizá también nos preguntamos si hay congregaciones religiosas que en esto están tomando unas posturas muy decididas y decir, bueno, yo quiero que todo lo que poseemos como vida religiosa no es nuestro, pues colocarlo allí donde hay más transparencia, más horizontalidad y más participación.
esto así, pues un poco creemos que estas dimensiones que os he un poco enumerado, esto de la banca ética sobre todo también decíamos, oye, pues es verdad, ¿no? Cuando se redescubrió y tal, decíamos, qué bien, vamos a ver. Y desde ahí, ¿por qué? Porque vamos a poder compartir más y mejor. Esto creemos que nos abre a una fraternidad universal. La vida religiosa ya la tiene, la itinerancia, los destinos, ¿verdad? ¿Dónde vas a ir a vivir? Eso ya lo tenemos. Jolín, pues ahora me tengo que ir para allá. Y es, además de dinámico, es bonito, es enriquecedor y es universal y es católico. Entonces, ahí la identidad. ¿Cuáles son las propuestas? Pues bueno, las vamos a dejar, ¿verdad? Los retos que tenemos como vida religiosa, pues son un poco en tiempos de crisis buscar los sistemas de valores y sobre todo saber que la vida religiosa como profetas, me da un poco de miedo, pero que nos tenemos que buscar siempre al Dios viviente y desde el Dios viviente que nos coge, ser portadores y ser pues un poco portadores de su esperanza, de la esperanza. Promover una espiritualidad que nos lleve a los márgenes, porque en el margen está el Dios del pobre. Y después, pues crecer en la solidaridad. Y aquí, pues, termino con las palabras de don Vicente Jiménez, que es por la vida consagrada, que dice que la vida consagrada es un don para la Iglesia y que no se entiende la vida de santidad de la Iglesia sin la vida consagrada. Y de esto estoy convencida. Muchas gracias. No vamos mal, no vamos mal. No sé si querríais, antes de dar un turno, de que iniciemos el tiempo del diálogo, si querríais añadir algo a vuestra intervención, si queríais contestaros, ¿no? O matizar, o podemos hacerlo. Y si no, pues empezamos el diálogo. Bien, pues turno abierto. Adiós. A ver, el título de la mesa redonda era Presencia de la Iglesia en los nuevos escenarios, ¿no? Yo creo que lo que habéis querido plantear es toda la teología de la encarnación, pero a mí me parece que lo que está muy en juego es lo que significa una teología de la encarnación desde una opción de presencia y de presencia gratuita. No ver los nuevos escenarios como lugares de reconquista, porque ver los escenarios como lugares de reconquista conlleva también un modelo de formación concreta. Yo recuerdo el documento de las CEAS de la formación para la acción, que ha quedado ahí un poco apartado, olvidado, lo que significa, por tanto, esa formación para la acción transformadora de la realidad desde una acción gratuita, ¿no? Y eso conlleva también un modelo de comunidad, ¿no? Cuando tú has estado planteando la comunidad como lugar de discernimiento, ¿no? Yo estaba pensando un poco en qué medida en nuestras diócesis, en nuestras comunidades parroquiales, estamos haciendo un discernimiento de lo que está significando y de lo que está y cómo está afectando la crisis a nuestra iglesia particular concreta, ¿no? En qué medida desde nuestros secretariados, desde nuestros grupos dentro de las propias parroquias, estamos haciendo este discernimiento para ver cuáles son las opciones de fondo que tenemos que tomar todos. No vaya a ser que la lectura que hagamos después de la realidad simplemente sea desde esa reconquista de algo que hemos perdido y no desde una interpelación de una llamada del Señor ante estas realidades de sufrimiento desde la cual Dios nos está interpelando a cada uno de nosotros. Y también cómo acoger todo lo que es lo secular en el interior de la Iglesia. Nosotros formamos al laicado para estar en lo secular, pero poco acogemos lo que el laicado trae de secular a nuestra propia comunidad. En ese sentido me parecía importante
destacar, ¿no?, todo lo que tiene que significar la presencia y presencia gratuita de esa oración por el mundo de los más pobres. Sí, si lo hacemos como un turno de respuesta, pues sentidos libres para intervenir. Perdóname que me cuele. No, yo me sugería la aportación esta, ¿no?, de cómo la vigencia de dos formas de presencia de los cristianos que no se contradicen, ¿no?, como fermento en la masa, en la vida cotidiana, en la normalidad más absoluta, siendo madres de familia, siendo trabajadora, compañera de mis compañeros, participando en el comité de empresa, siendo miembro de mi comunidad de vecinos, esa presencia fermento a la que estamos llamados todos los cristianos, ¿no?, que es gratuita, permeable, sin pretensión grandilocuente, pero sumamente eficaz, necesaria, porque es el testimonio que es el crisol de las palabras que decimos, el crisol, la prueba del 9 de lo que decimos, de lo que confesamos, ¿no? Y luego está toda una presencia necesaria en las mediaciones que la propia realidad se ha dado a sí misma, que son necesarias. Yo pertenezco a un distrito, pertenezco a un municipio, pertenezco a una asociación profesional, y también, cómo no, las mediaciones que la propia Iglesia genera y crea. En este sentido, la Acción Católica ha sido una gran generadora de mediaciones de presencia pública de los cristianos, ¿no? Manos Unidas, en la gestación de Cáritas, en los centros católicos de cultura popular, muchas organizaciones han nacido en este sentido, que es otra forma de presencia que no se contrapone ni contradice la otra, ¿no? Y desde este punto yo también, pensando en la crisis y en esto, ¿no?, como el Papa hablaba de la necesaria lógica del don y del dinamismo de la gratuidad, que pueda reconstruir este hombre enclaustrado en su propio egoísmo, ¿no? Es decir, no podemos olvidarnos la raigambre de la crisis antropológica que está debajo de la crisis. Por eso todas hemos insistido en la necesidad de los valores, ¿no? Bien, es que estamos aquí con el aire acondicionado, ¿o no? En primer lugar, felicitaros a las tres, ¿no? Yo creo que habéis hablado de vuestra experiencia, de vuestra vida, de las instituciones que representáis. De alguna manera, pues eso implica en un cuarto de hora, pues obligaros a dar 4 pinceladas, pero transmitís en lo que nos habéis expuesto mucho más que esas pinceladas que nos habéis dicho. Gracias. Y luego quería preguntaros, aunque es verdad que no es el tema directo de la mesa redonda, en la línea de lo que ya se ha apuntado. Es la presencia de la Iglesia en los nuevos escenarios. Y hay unos escenarios que no son nuevos, pero que son necesarios para la vida democrática. Escenarios que están muy desprestigiados últimamente, pero que tienen una gran influencia. Y que pasar de ello es estar condenado al viva Cartagena. ¿Por qué? Porque el destino de los pobres y el destino de los países se decide en los parlamentos y en el mundo de las finanzas y de la economía. Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión sobre la importancia de la presencia en los partidos políticos, en los sindicatos, en el mundo de la economía y en el mundo de las finanzas, que nos da mucho miedo. Algo se ha apuntado de finanzas éticas o algo de eso. Es que esos mundos están reñidos.
con una presencia cristiana, porque estén tan desprestigiados, no siguen siendo lugares donde hay que animar a que los católicos nos hagamos presentes. Otra cosa es cómo. Vale. Bueno, pues tocas, Rafa, un aspecto que verdaderamente me parece que es interesantísimo y que tenemos que estar presentes. Pues mira, ahí, ¿verdad? Te cojo la palabra, ¿verdad? Que Acción Católica, laicos, implicados. Yo creo que es necesario estar implicados. En diálogo con la política, estar en la política, en el mundo de la economía. Hace un tiempo, pues así como tenemos reuniones pues tuvimos una reunión con los provinciales de la zona de Madrid. Y vino este tema, pues salió en la mesa, debate. ¿Cómo estar en el mundo que decimos rico, ¿no? En el mundo de los ricos como vida religiosa. ¿Por qué? Porque ahí también hay una serie de pobrezas, faltas de valores o qué, que tenemos en algún modo que evangelizar, ¿no? Esto es la aportación de uno de los participantes. Y verdaderamente yo lo creo necesario. Como Red Española contra la Trata de Personas, pues ahí estamos en diálogo con el gobierno para que las leyes que han sido aprobadas y todos los protocolos en defensa de las mujeres víctimas de la trata y de los hombres víctimas de la trata se realicen. Y ahí se está en diálogo. Claro que es necesario. Y si no nos llaman, pues nosotros vamos a llamar a la puerta para que nos llamen. Ahora va a venir el grupo Greta, ¿no?, en el próximo mes, y tendremos un encuentro con Greta. ¿Para qué? Para comunicar cómo se está trabajando. ¿Qué es Greta? Greta es el organismo europeo que vigila que las leyes sobre la trata para mujeres en situación se realicen en cada uno de los estados. Ahora va a venir a España, tenemos la visita, y ahí estaremos. Y estarán congregaciones religiosas y estarán grupos que hacen parte, los 20 grupos que hacemos parte de la Red Española contra la Trata. Claro que tenemos que estar. Quizá la vida religiosa no tenga que hacer política, que no lo sé, pero sí que tenemos que estar, por lo menos como memoria, y para defender y para llevar y para estar con los valores evangélicos. Bueno, a vosotras. Pues es una pregunta muy interesante, Rafael. Realmente decir que no tenemos que estar implicados pues sería renunciar a una realidad que está muy presente, ¿no? Y que nos separaría de nuestro ser. Implicados, por supuesto. Lo que sí que es cierto, y también lo ha dicho Charo, es que lo que tenemos que llevar, por ejemplo, como institución, como ONG de desarrollo, tener cuidado para no tener actitudes partidistas. Pero, por ejemplo, nosotros que llevamos luchando por el hambre en el mundo y que nuestros estatutos dice contra la miseria, la enfermedad, la pobreza, la exclusión y las causas que lo producen, ¿cómo no vamos a estar implicados? Tenemos que luchar contra todas esas estructuras políticas y económicas que empujan a millones de personas a vivir sin la dignidad que como hijos de Dios tienen, que no tienen las oportunidades. Ahora estamos viviendo la hambruna en el Sahel. Es cierto que la sequía es importante, pero sabemos que la especulación sobre las materias primas ha sido importantísima para esa hambruna, que las condiciones de violencia y de guerra son terribles, que el comercio de armas está potenciando esas condiciones y está llevando a la muerte y al extremo a muchísimas millones de personas. O sea, no podemos renunciar a estar implicados en esas estructuras, en esa formación de unas leyes, en unos marcos que regulen todas esas condiciones económicas que además en este mundo tan interdependiente, indudablemente nos afectan a todos, a nuestros hermanos, y en especial afectan a los más vulnerables. Entonces creo que también, lo habéis enunciado, es muy importante en ese aspecto el trabajo en red, participar con otras instituciones para poder
denunciar, para poder transmitir nuestra experiencia y para nosotros vivimos cerca de esas realidades, las conocemos, para transmitir esa experiencia y para aportar soluciones, para aportar vías alternativas a esos problemas. Y creo que el trabajo en red y coordinado es una de las responsabilidades que hoy en día nos exige, ¿no?, esta lucha en defensa de la dignidad plena de las personas. Yo creo que hay que asumir que los cristianos tenemos que promocionar a cristianos que asuman este servicio como una tarea ineludible, con la conciencia de que, por lo menos la experiencia de muchos compañeros míos que han sido alcaldes, yo fui diputada regional por un día, como reina por un día fui, por un día, porque me vine para Madrid a prestar un servicio a la Acción Católica, pero era diputada regional en aquel momento, ¿no? Desde esta pequeña experiencia que yo tengo, el problema está en que sin una raigambre de una identidad cristiana, la ideología te voltea. El problema está en el cristocentrismo de la identidad cristiana y de la conciencia, que desde ahí vamos a ser granos en el culo donde nos pongamos, ¿eh? Y desde este punto de vista, pues eso, nos van a llover por todos los lados. Pero yo creo que hay que asumir ese riesgo, incluso el de poner verdaderamente en riesgo. Que hay que pringarse, hay que atreverse, porque si no, siempre, en fin, me salen tacos. Mi madre me lo tiene prohibido, así que no voy a decirlo, pero andamos siempre y hay que asumir los riesgos, porque dar una respuesta es un riesgo. Esto, por un lado, que hay que promocionar vocaciones políticas entre los cristianos, con una identidad cristiana clara y formada, y enraizados en una comunidad eclesial que le permita el discernimiento y el acompañamiento de esa función. Porque los pajaricos sueltos, yo soy una persona estupenda, pero si no tuviera mi equipo de revisión de vida y mi eso, la cabra tira al monte y no hay patrón que la recoja. O yo que soy así de débil y delimitada, ¿no? Entonces, esto es necesario. Y respecto a lo del mundo de las finanzas, es que es verdad, ¿no?, esto que decía, que se dice, la opción preferencial por los pobres y que el Evangelio impone a la Iglesia esta opción preferencial por los pobres. El Evangelio impone a la Iglesia, decía Juan Pablo II en la Tercio Milenio Neunte, ¿no? Es verdad, pero los ricos no son el demonio. Quiero decir que muchas veces hay que discernir. Y el dinero es un Dios tirano si tú le vendes el corazón. Bueno, pues aunque suene un poco a incienso, sois tres buenas maestras, ¿eh? Y yo, como si fuera una corrida, os daría 2 orejas y rabo a cada una. Bueno, la pregunta es muy sencilla, las dirijo a las tres. En esa iglesia que nos habéis pintado, en esas experiencias religiosas, laicas y acción social, ¿qué pintamos los curas? ¿Qué nos pedís a los curas? No estoy de acuerdo. Empiezo yo, sí. Bueno, vamos a ver. Yo soy sacerdote, profeta y rey por la condición bautismal. Yo no tengo que pedir permiso a los curas para evangelizar, ni el cómo ni el dónde. Yo pertenezco a la Acción Católica y la Acción Católica está dirigida por los seglares. Y creo que en este sentido, yo lo que pido a los sacerdotes es acompañamiento y que tiren de mí para que no pierda la cepa, el vínculo con la vid.
acompañamiento en el discernimiento cristiano, pero no les pido permiso. Y además yo tengo conciencia de que para lo que es evangelizar en Proyecto Hombre y en mi familia, yo soy la que más sabe. Esto es una chulería, pero a ver si me entendéis. Desde ese punto de vista yo pido acompañamiento en la fe, discernimiento de la identidad cristiana. Y en otras cuestiones que se las respeto como compañeros en la fe, como cristifideles que son, además de presbíteros o de esto. Claro que sí, claro que sí. Pero yo lo que quiero es que me acompañen a discernir si esto es del Espíritu o no es del Espíritu, cómo estoy viviendo la fe, cómo la alimento, etcétera, etcétera. Y cómo la hago vida también. Pero en eso yo soy adulta. Yo digo que Manos Unidas siempre estamos pidiendo. Y yo les pido muchísimo, muchísimo. Yo les pido, y he de decir que en primer lugar valoro mucho su vocación, su servicio, y además tengo mucho testimonio también aquí y fuera, en otros países. Y yo les pido también como Lourdes, primero que nos mantengan firmemente unidos a la comunidad, que nos acompañen, que nos ofrezcan formación y acompañamiento espiritual, que nos ayuden a enraizarnos, que cuiden de esos espacios. Antes hablaba de espacios de acción social, que son espacios que sirven para fortalecer la fe, para que algunos encuentren su vocación, para que encuentren esa vocación de servicio, pues que cuiden esos espacios, que los animen, que nos ayuden a buscar personas que acompañen a los equipos y que bueno, pues que nos ofrezcan ese acompañamiento espiritual que es imprescindible para que, en el caso nuestro de la acción social, el darnos a los demás, el entregarnos a los demás, no se vea, lo dice la Deus Caritas, sino como una limosna, sino realmente como un don, como una entrega que no humilla al otro, sino al revés, que hace que compartamos y que, lo que decía Charo antes, ¿no?, que seamos uno, hermanos. Entonces, les pido muchas cosas y también les doy las gracias porque sé que nos las ofrecen. Bueno, pues esto es lo que yo quería empezar por ahí, por dar las gracias a los sacerdotes, al clero, por lo que valorizan la vida religiosa, porque hay unos lazos de unión, se colabora, ¿verdad? ¿En qué parroquia? Pues igual no existe una religiosa que haga catequesis o no sé qué. Yo no estoy en ese ámbito de la pastoral parroquial, pero veo. ¿Qué pido? Pues pediría, así si se me consiente, además de el acompañamiento, el discernimiento, que se haga en las parroquias, verdadero discernimiento, para eso tenemos las estructuras que nos ofrece Acción Católica, ¿o qué? Pues yo me pediría que en las homilías la pastoral de la misericordia, de la acogida, que estuviera como muy presente, porque yo creo que por ahí mucha gente entra. Yo recuerdo de mujeres que estaban en prostitución, no se atrevían a entrar en la iglesia porque eran ortodoxas, pero cuando salían todos, ellas iban y pues hacer sus gestos, tocar la puerta con la cabeza, con las manos, otras expresiones, ¿verdad? Y cuando hemos encontrado sacerdotes y hemos encontrado los de los ortodoxos, los popes, ¿no?, que hablaban de misericordia. Y me recuerdo que una mujer vino de un grupo eclesial porque decía, me quiero bautizar. Bueno, primero vete a conocer la comunidad y luego hablamos. ¿Cómo vino? Porque había descubierto que ella era hija de Dios. Habían hablado
de la misericordia, todas estas cosas. Entonces eso sí que me atreve, así ya que me lo pides, que pediría, pues te lo digo. Sí que pediría también que si en vuestras parroquias hay congregaciones religiosas, pues oye, que valoricemos los carismas que tenemos y que si algunos carismas se quedan un poquito rezagados por ahí, pues son un poco cerradas. Oye, que nos ayudemos a un interdiálogo, a una intercomunicación, porque es que si no todos estamos faltando contra el Espíritu Santo, que nos da dones y no los abrimos, los tenemos siempre el paquete bien cerrado, con el lazo bien puesto, y eso no puede ser. Tengo que ver el don, tengo que ver el regalo, lo tengo que gustar, saborear y compartir. Entonces, desde ahí yo pediría, pues eso, quizás lo hagáis, ya lo estáis haciendo, pero como sucede de todo en este mundo de Dios, y a Confer pues le va un poquito de todo, ¿verdad? Pues yo me permito de solicitar esto, ¿no? Y después, desde luego, agradecer porque, por vuestra presencia y porque a pesar de todo estáis ahí con todas las dificultades que puede haber hoy en la pastoral parroquial. Gracias. Agradecer la exposición de las tres, aunque mi pregunta va dirigida más a Rosa Echarri, pero bueno, si alguien quiere entrar al trapo, pues que entre. Yo voy a unir muy rápido la charla primera de esta mañana y alguna cosa que has comentado tú y te hago la pregunta. Uno, escuela católica, que se ha hablado esta mañana. Uno, que se decía esta mañana que los jóvenes son maestros, y yo me hacía la pregunta, digo, ¿y los jóvenes en exclusión serán a lo mejor más maestros todavía? Bueno, eso es un juicio. Y aterrizo en tu exposición haciéndote una pregunta. La acción social de la Confer, ¿qué papel juega las escuelas católicas? Es decir, los colegios que están en manos de religiosos, cuando esta mañana no se ha tocado ese tema, pero cuando también hay que educar desde lo... Es decir, yo sé que hay desde la Confer muchas acciones, digamos, desde la educación no formal, pero la educación formal, ¿qué papel juega? ¿Cómo se ve desde la acción social si tiene un papel importante o no? Es decir, sé que hay colegios religiosos que es así, pero en porcentaje son muy pocos. ¿Qué papel juegan? Y después, los pocos que hay, ¿qué papel juegan dentro del global de los colegios? Mira, primero de todo, si los jóvenes en exclusión son maestros. Bueno, de los jóvenes, yo diría la gente en exclusión y también los jóvenes, yo creo que sí, que son maestros. ¿Por qué? Pues mira, pues igual tú lo sabes mejor que yo, pero nos lo vamos a decir. Porque los que están en exclusión muchas veces se tienen que desarrollar un arte que es el de la sobrevivencia. Y tienen que sobrevivir. Y para ello tienen que buscar valores. Los que sean. Pues será el valor, llámale X, ¿no? Pues si uno quiere una bicicleta, se la tiene que construir. Y para esto son maestros. Si quieren unos valores, también. Había gente que conozco, fracasados escolares, no fueron a la escuela más que un día, vieron el ambiente y ya no volvieron. Entonces, pero les gustaba aprender. Yo les llevaba libros a sus casas hasta que conseguí que salieran. Y aquel chico se iba formando sus valores dentro de la familia, etc. Son maestros porque van buscando dentro de sí y van haciendo también salir, como pueden, algunas veces los valores que realmente tienen. Hasta poco a poco. Después se necesita ayudas o qué. Entre ellos hay siempre una jerarquía. Entre las mujeres de la calle yo veía que había una solidaridad. Si una se ponía enferma, no te preocupes que no se quedaría sola un momento, porque las otras dejaban lo que fuera y estaban. Hay valores entre ellos y son maestros, y a nosotros nos pueden enseñar también verdaderamente cuáles son los valores esenciales. A mí me los han enseñado. ¿Qué rol juega la acción social en las escuelas católicas? Bueno, las escuelas católicas, está FERE, la Federación de Escuelas Católicas. En este momento, ¿cuál es la acción
concreta de cada día, pues mira, te voy a decir que como acción social, ya he dicho al principio, que nos hemos centrado en este trienio en dos, porque no, acción social, figúrate tú lo que es, mira, asusta, ¿no? Entonces, en dos sectores, que es el fracaso escolar y que es la trata. Sí que en el ámbito de la trata tenemos el equipo de, vamos a decir así, mira, se me va la palabra, fíjate, tenemos un equipo de reflexión para la educación. Entonces, desde ahí se han elaborado unos documentos, el equipo didáctico, se han elaborado documentos sobre la trata para compartir con escuelas, con parroquias, con diócesis, para un poco sensibilizar sobre el problema. Son hechos puntuales. Si yo te voy a decir, yo llevo un año en Confer y no he visto que haya una acción directa programada, ¿no?, con las escuelas, que será un campo a trabajar, que lo tenemos que trabajar, sí, pero en este momento estamos ahí solo. Es muy poco lo que se hace, también somos pocos, el mundo de la escuela es grande, es muy amplio, y la acción social, pues, esto es lo que hacemos. Ignacio, y 5 minutos. O sea, tú en los 5 minutos. No todos para ti. A mí lo que me gustaría en la iglesia, ¿qué es lo que me gustaría que a mí en mi iglesia hubiera? Pues personas, en primer lugar, que me iluminen. Y en segundo lugar, que todavía es más importante, que me ilusionen. Y necesariamente eso tiene que pasar, porque la iglesia tiene que tener líderes que iluminen y que ilusionen. Digo lo mismo que tú, que sean santos. Con eso... Yo quería decir una cosilla sobre los jóvenes en estado de exclusión, ¿no? Esto de que los pobres no se evangelizan y todas estas cosas es tan complejo, ¿no?, pero tan real. Yo trabajé durante 9 meses en la narcosala de Las Barranquillas, un barrio marginal de Madrid donde estaba concentrado todo el tráfico de heroína, sobre todo, y de cocaína también, como una estrategia policial de control social. Porque vamos, estaban todos identificados, todos los traficantes, pero allí tenían controlado el chiringuito, ¿no? Y durante esos 9 meses, claro, pues acompañamos procurando una reducción del daño en la narcosala, del consumo de drogas, pero yo también percibí como personas tan dañadas eran solidarias, era ver cómo crecer algunos lirios en el cieno, era esto, ¿no? Y yo, mirando a algunas personas que desde luego no eran santas, pero estaban habitadas por Dios, por el Espíritu, y cómo algunas pudieron salir de esa situación. Y yo entendí entendí mucho más esto que rezamos en el credo de que el Señor descendió a los infiernos. La pregunta iba dirigida a Rosario, pero como además Lourdes ha atrevido, yo también quería dar mi testimonio con respecto a los jóvenes. La verdad es que yo creo que los que hemos trabajado en Manos Unidas en proyectos con jóvenes, y yo he tenido un privilegio que ha sido trabajar en el área de proyectos en Brasil, especialmente en todo el área de las favelas de Sao Paulo y de Minas Gerais, que era donde bueno, pues me tocó trabajar. He visto jóvenes que eran maestros de otros jóvenes, que además tenían una gran capacidad de superación, de imaginación, de creatividad y de disponibilidad. Y eso era una enseñanza. Sobre todo, a mí me hubiera gustado enseñar eso a muchos jóvenes de aquí, que no tienen tiempo para nada, porque realmente con la situación complicada y con los medios difíciles en los que tenían, pues ponían pues lo
sus dones, sus posibilidades al servicio de otros. He puesto una diapositiva que era jóvenes cantando a través del rap y formando a otros jóvenes. Esas dinámicas, además, nosotros hemos visto que son muy válidas, son eficaces, son muy útiles. Y luego también voy a hablar de otros jóvenes, porque aquí hay jóvenes que también nos ayudan. Y esos jóvenes nos iluminan y nos dan ilusión. Esos jóvenes nos dan la alegría y la esperanza y nos enseñan mucho informática, entre otras cosas, pero nos enseñan que hay una esperanza, una fuerza y que hay un testigo para el día de mañana. Y a los sacerdotes, pues tenemos que cuidar mucho a esos jóvenes que se acercan y que quieren ofrecernos. Y dentro de las instituciones también buscar esos espacios para los jóvenes y que cuando vengan encuentren su sitio y encuentren un espacio de servicio y de entrega que les pueda ayudar y que pueda contribuir a todos. Bien, pues muchas gracias. Gracias Lourdes, gracias Miriam, gracias Rosario. Mañana a las 9:30... Primero, ahora tenemos la Eucaristía para los que viven aquí. Están ocupados, tenemos a las 9 en la capilla pequeña, edificio rojo, piso de abajo, la Eucaristía a las 9. Es el horario también que tienen los estudiantes, van algunos estudiantes, pues nos unimos y por tanto lo tendremos ahora. Mañana, dado que el espacio primero es para comunicaciones, se ponía un horario un poco más amplio por si había más comunicación. Está la de Felipe, que en vez de empezar a las 9:30, empezaremos a las 10. Y por tanto, pues, dejaremos el espacio. Y mañana la Eucaristía será al final de la mañana, a las 1:30. Sí que os pediría algo, por favor, es una cuestión que tiene que ver con el máster, pero mañana, si acaso, por favor, cuando Felipe termine, los que estáis matriculados en el programa online, ¿no? O sea, los que estáis ahora o vais a incorporaros, o si alguno quiere hacerlo, pues es que yo necesitaría hablar con vosotros. Entonces, como algunos me habéis dicho, a ver si nos vemos, y yo el miércoles ya no puedo estar, pues entonces me vendría bien que nos viéramos juntos y resolviéramos algunas cosas. ¿De acuerdo? Gracias.